Historia de la tabla periódica. A lo largo del siglo XVIII se fueron descubriendo diversos elementos tales como el oxígeno, el hidrógeno o el nitrógeno. A medida de que surgieran nuevos elementos, aumentaba la necesidad de un sistema que pudiera ordenarlos. Dalton Ideó un sistema de símbolos para los elementos basado en puntos y círculos. Unos años más tarde, Berzelius dividiría los elementos en electropositivos, metales y electronegativos, no metales. Además, cambió los símbolos de Dalton por otros basados en la etimología latina de los elementos. Proust Estableció como unidad de masa la del átomo de hidrógeno, construyendo así un sistema de masas atómicas relativas. de Wegener organizó los elementos semejantes de 3 en 3, formando tríadas. Resultaba que la media de las masas atómicas de los elementos extremos equivalía a la masa del elemento central. He aquí un ejemplo. En el año 1864, Saint-Courtois ordenó los elementos en función creciente de su masa atómica, de forma helicoidal. Este modelo se denomina tornillo telúrico. Además, al trazar una línea vertical, pertenecían a ella elementos con propiedades semejantes. Sin embargo, la complejidad de su modelo la abocó al desuso. Un año más tarde, John Alexander Newlands, un gran aficionado a la música, se percató de que al ordenar los elementos en filas horizontales según sus masas atómicas, el elemento octavo tenía unas propiedades similares a las del primero, el noveno a las del segundo y así sucesivamente, al igual que en las escalas musicales. Por lo tanto, los elementos con propiedades semejantes quedaban encuadrados en la misma columna. No obstante, a partir del calcio dejaba de funcionar, por lo que la comunidad científica no aceptó su teoría e incluso la llegó a ridiculizar. En el año 1869, el químico alemán Meyer divisó una cierta periodicidad en el volumen atómico de los elementos. De hecho, al representar gráficamente el volumen junto con la masa atómica, observó la aparición de diversas ondas, las cuales servían para delimitar los períodos. Sin embargo, su trabajo no se vio recompensado debido a la aparición casi simultánea de la tabla periódica de Mendeleev. Su primera clasificación no tuvo una buena acogida, por lo que en 1872 publicó una nueva tabla periódica más precisa. En ella ordenó los elementos conocidos por entonces según su masa atómica en períodos, filas y grupos, columnas. Los elementos de un mismo grupo tenían unas propiedades semejantes, como la valencia. En algunas casillas aparecían varios elementos. Se les llamaría más tarde familias A y B. Mendeleev, al observar que las propiedades de los elementos se repetían periódicamente, enunció la siguiente ley periódica. Las propiedades de los elementos son función periódica de sus masas atómicas. Además, dejó huecos vacíos en los lugares donde pensaba que quedaban elementos por descubrir, y de hecho llegó a predecir sus propiedades. Tras el descubrimiento del galio en 1875, elemento que él ya había predicho, la comunidad científica aceptó la tabla periódica de los elementos del químico ruso. De hecho, nuestra tabla periódica actual es muy similar a esta. El descubrimiento de los gases nobles, los cuales no tenían cabida en esta tabla, hizo que se formara el grupo cero, llamado así debido a que no reaccionaban con nada. A pesar del avance que supuso, la tabla periódica presentaba ciertas irregularidades. El hidrógeno estaba mal ubicado, no se diferenciaban bien los metales y no metales, y sobre todo, el ordenamiento por masa atómica presentaba ciertos problemas a la hora de ordenar algunos elementos. En 1913, Moseley, basándose en experimentos con rayos X, introdujo el concepto de número atómico Z, proponiendo ordenar los elementos según este criterio en detrimento del empleado por Mendeleev. Además, enunció lo siguiente: las propiedades de los elementos son funciones periódicas de los números atómicos. La tabla periódica actual fue diseñada en 1952 por Bernard y Paneth y se basa en la teoría de Moseley, así como en la configuración electrónica de los elementos. Tiene 18 grupos, cada uno formado por elementos con propiedades semejantes y 7 periodos. Además, se divide en 4 bloques, S, P, D y F, según su configuración electrónica. Asimismo, los metales, no metales y metales de transición están mejor ubicados. Aquí concluye la historia de la tabla periódica, la cual esperemos que sea ampliada con nuevos hallazgos científicos.